Para para los que se conectan recién, o los que es la primera vez, dudo que estemos por primera vez porque Zoom nos ha dado cátedra durante la pandemia, así que probablemente algunos como que se olvidaron de cómo se usaba el Zoom, pero siempre suele pasar de que hay problemas de conexión, no nos permite entrar, así que estamos con damos este tiempito donde ustedes me van a ver que yo hablo para que nos podamos conectar. Voy viendo, tratando de ver el chat de aquí, tratando de ver WhatsApp, que mandan mensajitos al privado, pero queremos que estén todos, ¿sí? Una vez que estemos todos, que se escucha perfecto, pueden reaccionar allí con pulgar para arriba, con zapatazo, con señas de que estamos todos en en el mismo sentido, y no me la paso hasta las 10 hablando solo y que después me digan no se vio nada, ni se escuchó nada, ¿eh? Entonces ustedes me van avisando. La clase de hoy la vamos a estar grabando, creo que la va a tener el pastor Samuel allí, para que después quienes hayan faltado en el día de la fecha puedan tener esta herramienta de la clase. Pero dicho esto, quiero aprovechar la oportunidad para recordarles un asunto. Antes de que pasemos a lo importante que es la clase, quiero recordarles que es muy importante nuestra asistencia y participación en la clase. Recuerden que tenemos algunas tareas específicas que nosotros hacemos desde la casa, algunos ya me las han entregado, hoy día correspondería que les devuelva las correcciones, pero al no vernos se lo voy a guardar para el día jueves. Hoy vamos a realizar, a dictar una tarea nueva para que la podamos experimentar y exponer el día jueves, pero muchas de las actividades las vamos a hacer en clase, es decir, que para las personas que por distintas situaciones de trabajo, complicaciones, no pueden asistir, tenemos permitido un límite de faltas y lo demás se tiene que arreglar y contemplar, entendiendo que no es un ámbito específicamente una actividad dentro de la iglesia. Ustedes saben muy bien, bueno, aquí está el director aprovechándolo que está con nosotros, que el IBE no pertenece simplemente a nuestra iglesia, es decir, que hemos tenido contemplación de la actividad que se realizó la semana pasada porque se habían afectado muchos de este equipo, por no decir casi todos, a la tarea específica. Pero no tiene nada que ver, aunque pertenezcamos a la misma iglesia y nos conozcamos, y alguno dice, che, pero si nos vemos todos los días, yo hoy día falto. Recuerden que eso, todas las asistencias, actividades y las clases tienen que ser pasadas por los secretarios, los directores, y tiene que ser tomado como una clase correspondiente. Así que les recuerdo, para quienes adeudan tareas, están con los límites de falta, de poder revisarlo, de que sea un poquito con ese compromiso para que entendamos específicamente que si fuera por nosotros, bienvenido sea de hacerlo cuando podamos, ¿no? Pero hemos estipulado un día, un tiempo y actividades específicas para cumplir. Y lo digo para que después no estemos sorprendidos de que, ¿por qué pasó? Me fue mal en el examen y demás. Tratemos de participar de las clases, ¿sí? O por lo menos avisar, informar en caso de ausencia y demás. Algunos alumnos la semana pasada no pudieron asistir la última clase porque también estaban afectados a distintas actividades, pero no entregaron sus tareas, que algunos sí la mandaron y la entregaron, otros no. Por lo tanto, recuerden que la nota va a ser modificada a los que la entregaron el mismo día. Porque estaban ahí algunos, ¿no? Nos cruzamos, se podía haber entregado la tarea y luego seguir con las actividades. Pero mientras más pasan los días, es preferible que se entregue para que no quede sin nota esa tarea, aunque se vea modificado que si está perfecto y es excelente, quizás no sea ese 100 o ese 10 flamante, pero va a tener una nota para que no modifique demasiado la nota general. Cualquier duda o consulta, ustedes saben que podemos charlarlo y hablar. Bueno, estamos, creo que los que tenemos que estar para dar inicio. Nuestra hermana Mónica me va a ayudar con la tarea de la asistencia, así que luego yo después voy a pasar para la lectura. Recuerden que tenemos una lectura para cada clase. Ustedes van a poner en el chat aquí de esta reunión por Zoom, ustedes van a poner allí en el chat si
la palabra sí en el caso de que hayan leído los capítulos que correspondían para el día de hoy, que es, si no me equivoco, del capítulo 18 al 27. No sé si alguien me corrige allí. Estos eran los capítulos que teníamos que leer para el día de hoy con una semana y días. Así que teníamos ventaja de unos días más. Ponen sí en caso de haberlo completado, ponen no en caso de no haberlo leído, y no sé, o más o menos, o lo que quieran ponerle así, en caso, o in, como le ponemos a la planilla, de incompleto, que leímos unos 4, 5, 6 capítulos, pero no terminamos, se le ponen alguna palabrita allí para que yo lo pueda saber. ¿Sí? Esto en el transcurso de la clase. Estamos todos, Elisa, la veo ahí, no sé si se escucha, si no, veo que está renegando con el dispositivo que va, que viene, que aparece, que no aparece, pero creo que estamos, y si no, algún compañero que la pueda ayudar, así vamos comenzando con la clase. Bueno, vamos a iniciar. La última clase que tuvimos, comenzamos específicamente ya de lleno con el tema de los sacrificios. Recordamos que todavía estamos en el libro de Levítico, que es uno de los primeros libros que nos atañe en nuestra materia, Pentateuco 2, y iniciamos con los sacrificios, de los cuales son 5 sacrificios. Ahora vamos a ver, cuando me permita compartir pantalla aquí, vamos a hacer un breve repaso de los primeros 3 sacrificios que vimos la clase pasada. Vamos a hacer un repaso para que no quede totalmente perdido o desorientado ninguna otra persona que no pudo asistir, y vamos a completarlos con los últimos 2 sacrificios que nos quedan para este día, y así terminar esta etapa de la materia. Ustedes me van a avisar con alguna referencia si se está viendo la compartición de pantalla. A ver, esto debería ser así. Ok. Se alcanza a ver, ¿verdad? Tengo a Estela en mi primer casillero. Usted me puede hacer, se ve, bien, perfecto. ¿Se ve, Estela? Estamos sin mate hoy día. Ok, perfecto. Bien, vamos a iniciar. Ahí estoy viendo también el chat. Vamos a iniciar, esto lo vimos en el primer día de clase y lo recordamos en la clase pasada. Estos son los 5 sacrificios que fueron propuestos de parte del Señor para que de esta forma el pueblo tuviera un acercamiento, una comunión con Dios. Cada uno de estos acercamientos, estos sacrificios, debían hacerse en momentos específicos, de maneras específicas y con propósitos específicos. Inclusive, nosotros vimos que había 2 perspectivas de cada sacrificio. Una es el ordenamiento que Dios le da al oferente, a la persona que va a entregar el sacrificio o la ofrenda, y también tenemos la descripción en el mismo libro de lo que tenía que hacer el sacerdote y cómo debía de hacerlo. Entonces vamos a encontrar, para quienes han hecho la lectura al pie de cañón y que han ido específicamente con cada una de las lecturas, ustedes van a encontrar que en muchas oportunidades se vuelve a repetir algunos conceptos, y es específicamente porque una de las directivas va especificada para el pueblo, específicamente para los oferentes, y otra las órdenes y normativas de cómo debían de realizarse estos sacrificios conforme al sumo sacerdote, que eran quienes realizaban esta tarea y eran los únicos que podían hacerlo. Comenzamos a ver algunos de ellos, específicamente, no me deja correr, específicamente vimos el del holocausto, que tenía como significado lo que sube, olor grato, o también conocido como el todo quemado. Es decir, que era una ofrenda completa, era una ofrenda amplia. Lo que se entregaba en aquel momento tenía que ser todo consumido delante del altar, así sobre el altar, y esto era olor grato a Dios. ¿Sí? Esto se debía de hacer para tener esa comunión en congregación, y hasta inclusive también para entender esa adoración hacia Dios. Hemos encontrado que era voluntaria y de olor grato. Voluntaria decimos porque cada una de las ofrendas tenían una parte que era obligatoria y otros sacrificios eran voluntarios. En el caso del holocausto era voluntario, porque cada persona decide
hacerlo y cuándo realizarlo, ¿no? Esto se transforma casi como en una ofrenda más que en un sacrificio directamente al Señor, pero es específicamente de olor grato. Eso lo resaltamos la última clase. El sacrificio era todo consumido en el altar. Nada quedaba que se pudiera comer o que se pudiera quedar el sacerdote o la familia y demás. Era todo quemado en el altar. Esta era una de las características del holocausto. Hemos visto las víctimas, para los que no estuvieron en la clase anterior, las víctimas, en referencia a las víctimas, lógicamente, del meme de las víctimas, eran los sacrificios. ¿Qué animales o qué elementos se podían entregar en este sacrificio? Vimos que era el sacrificio más completo, en el cual conservaba a los diversos animales, tales como becerro, cordero, chivo o paloma. Esto dependía mucho de la situación económica de cada persona. Entonces tenemos ahí los cuatro elementos que se podían ofrecer en un todo quemado, ¿no? En un holocausto. Se podía entregar un becerro, un cordero, un chivo o una paloma. Ambos o cualquiera de estos animales debían de ser sin mancha. Tenían que ser perfectos y entregados al Señor como holocausto. La forma era específicamente poniendo las manos sobre el animal en representación de la sustitución del oferente hacia el animal, ¿verdad? Entonces uno en el derramamiento de sangre, por eso en el holocausto siempre tenía que haber animal, porque tendría que suceder el derramamiento de sangre. Lo mencionamos en la clase anterior, lamento mucho de que vaya un poco más rápido, pero solamente estamos haciendo un repaso. Eh, Se considera, según la Biblia, que en la vida la sangre estaba específicamente en la vida del animal. Entonces, ese derramamiento de sangre y puesto delante del altar, lo que estaba tomando es la vida en sustitución de ese animal por la persona oferente. Entonces aquí tenemos el primer indicio de lo que el Señor da como señal o como principio de lo que significaban los sacrificios, de que esto de la importancia de la sangre de cada animal rociado allí en el altar iba a tomar un significado específico en Jesucristo con su sangre. Lo que nos ha abierto a nosotros ese paso a la santidad y a la comunión con Dios es la sangre derramada de Jesús en la cruz del Calvario, ¿no? Donde Él toma nuestro lugar derramando su sangre. Todo esto tiene su inicio en Levítico, donde se menciona específicamente de que cada holocausto debía de haber derramamiento de sangre. ¿Por qué se entregaba un animal? ¿Por qué había que poner las manos sobre la cabeza? Bueno, específicamente porque había que poner las manos entendiendo que en el lugar del animal deberíamos ir nosotros. Sin embargo, Dios permite en esta actitud de los sacrificios de que el animal sea la sustitución de nuestras vidas. Y en el derramamiento de sangre tenemos específicamente la vida entregada para expiación por los pecados en general. Bueno, aquí tenemos los procedimientos que los vimos la clase anterior y después ustedes lo pueden ver a través de la carpeta o los que están leyendo la Biblia, se especifica un poco más, ¿no? De qué manera, las manos sobre la cabeza, el rociar el altar con la sangre del animal. Todo esto solo lo podía hacer el sumo sacerdote, los sacerdotes, con el equipo de los levitas que eran los asignados para esta tarea. ¿Sí? Por eso este libro, recordemos que se llama Levítico, porque era específicamente la tarea de los levitas, de los sacerdotes. Entonces tenemos allí que lo único que hacía el pueblo, personas comunes dentro del campamento, era simplemente traer la ofrenda, poner las manos sobre el animal y todo lo demás se encargaba de hacerlo el sacerdote. ¿Sí? Por eso tienen un poco más de explicaciones a veces la parte del sumo sacerdote. La oblación. Este es el segundo sacrificio que vamos a encontrar de estos 5. El segundo es la oblación. Este es un regalo o un tributo. De aquí también aparece esa ofrenda donde uno también lo hace de forma voluntaria, como dice Levítico capítulo 2, versículo 1, pero en este caso era una ofrenda cereal o vegetal, específicamente de alimento, de grano, de comida
y esto tenía que ver específicamente porque ya no hay derramamiento de sangre, porque el propósito no es el mismo que el holocausto. En este caso, la oblación trae como un significado de acercamiento, de presencia delante de Dios, ¿no? Es como esa comunión en gratitud delante de Dios. Esto se hacía específicamente como una manera de acción de gracia, no de decir, bueno, por un agradecimiento específico se hace una oblación. Este también era una ofrenda que se entregaba, un sacrificio que se entregaba, estipulado por el Señor, recordemos eso, pero en esta oportunidad no hay derramamiento de sangre, es decir, que no hay expiación. Lo que se hace es una honra o un tributo, un regalo específicamente en gratitud por lo que Dios había dado, recordando la provisión de Dios. Los primeros propósitos o las primeras veces que el pueblo realizó esta actividad se hizo recordando la provisión que Dios tuvo durante todo el desierto. Es decir, que ellos lo hacían en memoria de cada provisión que podían ver de parte de Dios en pleno desierto, ¿no? El Señor proveía de lo necesario, sea alimento, sea salud, sea temperaturas climáticas, todo el Señor proveía en el desierto. Y la manera de acercarse en gratitud era a través de una oblación. Esta Profe, oblación, una pregunta. En sí, el tema de la oblación, en el Antiguo sí, Testamento, Caín también hizo una ofrenda de verduras, vegetales. ¿Entraría como oblación? sí, nosotros vamos a ver específicamente en esta clase, sobre todo en la parte del sacerdocio, donde algunas actividades de estas se realizó antes de que estuviera este sistema legislativo de parte del Señor. Nosotros estamos entendiendo que a partir de Levítico Dios da la ordenanza de que ahora se debe de hacer, ¿no es cierto? Es como ahora es necesario que si una persona quiere agradecer de la forma correcta es a través de una oblación según Levítico. Antes probablemente puede haber sucedido, sí, lo vemos con Caín, lo vemos con Abel, vemos que Abraham inclusive hizo sacrificios, presentó un altar al Señor, pero ya no tendrían los títulos o las determinaciones que aparecen recién en Levítico. Pueden estar relacionados, podríamos relacionarlos también acorde a esta realidad, pero cronológicamente el Señor lo da luego, ¿sí? Entonces, de toda forma, estos sacrificios no eran totalmente errados del conocimiento del pueblo. Probablemente hay una teoría muy acercada a los principios bíblicos y es entender de que el pueblo de Israel, cuando recibe las órdenes del Señor en cuanto a los sacrificios, no era algo que no conocían. Probablemente otras naciones o antes ya se estaban realizando. Pero específicamente en Levítico vemos que Dios separa los sacrificios específicos. Quizás alguien hizo una oblación, pero sin entender cuál era el motivo. No sé si me explico, no sé si doy a entender la respuesta. Sí, 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 ahora lo entendí. Bien, perfecto. O sea, nosotros lo podríamos categorizar como oblación, pero no es que la persona que lo entregó antes de este mandato lo haya entendido así, ¿no? Puede que lo haya dado y nosotros le podemos poner ese título, pero recién desde Levítico comienza a tener esta categorización de los sacrificios. En este caso, la oblación se podía hacer con elementos específicos y algunos estaban prohibidos. En este caso es una flor de harina, aceite e incienso. De todas formas, también esta oblación podía realizarse de dos maneras. De manera cruda, es decir, que se traían directamente los ingredientes y se exponían dentro del altar para luego ser consumidos allí en el altar. Pero también la otra era de una manera cocida, es decir, que se preparaba esa comida como ofrenda a Dios y luego se ponía en el altar. Pero previamente fue cocinada desde la casa. Recuerden que cada sacrificio se presenta delante del altar en el tabernáculo. Todavía en el contexto estamos en el desierto, en un tabernáculo, entre las tiendas. Allí se comienza a realizar todo este sistema que comienza a implementar el Señor. ¿Para qué se ofrecía? Específicamente como memorial, como recordatorio, primicia de lo producido.
en memoria de las oraciones y de las ofrendas. Y en nosotros, según el Evangelio, según San Lucas, capítulo 22, versículo 19, nos habla de hacerlo en memoria de su obra. Más adelante, antes de terminar el libro de Levítico, vamos a entender cuál es el principio fundamental para nuestro tiempo. Lo hablábamos un poquito, lo discutíamos, discutir en el buen sentido, ¿no? De poder dialogar sobre ciertos pensamientos de conservar la ley, y algunos que lo desechen, dicen, ya no tiene sentido para nosotros, ya no tiene valor y ya no lo tengo que cumplir. Sin embargo, hay una esencia que, aunque por fuera no tenga que hacerlo y consumirlo tal cual como lo presenta la ley, hay un principio, una semilla dentro de lo que el Señor comienza a estipular bajo este sistema, que es válido para nuestra actualidad. De hecho, lo vemos en el Evangelio de Lucas, que dice que la oblación es también un recordatorio. Lo que no podemos perder nunca en nuestra vida es recordar lo que Dios hizo en nosotros. Hay un montón de maneras que yo puedo ofrecerle a Dios mi manera de agradecimiento, pero que es necesario, es necesario. Así lo expone el Señor. Para el tiempo de Levítico era necesario una ofrenda, era necesario un sacrificio, algo preparado para el Señor. En este caso era una ofrenda alimenticia. Algunos elementos aparecen allí en la carpeta que no se podían utilizar, y esto es específicamente porque era una ofrenda de gratitud y de agradecimiento. La tercera, y esta fue la última que vimos la clase pasada, y es la última que voy a dar así a las corridas. Luego las otras nos corresponden a este día. La tercera es la ofrenda de paz. Ya vimos holocausto, oblación, vamos por la ofrenda de paz. Se llamaba así porque su principal propósito era resaltar la amistad. En este caso, de Dios con el pueblo, pero a su vez el pueblo entre los suyos. Era un acto que simbolizaba la comunión. Este sacrificio se hacía en para realizarse, se realizaban en secciones. La primera parte era concebir y quemar al Señor el cebo y los riñones. Eso era lo primero que se entregaba, que para quienes conocen un poco de sacrificios o de carnes, entenderán que es la parte más rica del animal. Sin embargo, esa parte, la que era más rica, la más apreciada por los oferentes, era entregado y quemado en el altar para Dios. La segunda parte era para los sacerdotes. Esta era el pecho y las espaldillas. Es decir, que esta parte, como era una ofrenda de comunión, se le entregaba al sacerdote y a su familia. Tenemos noción y algunos ejemplos donde nos hace pensar y nos hace meditar en que los sacerdotes probablemente tenían algún tipo de manejo de peso, ¿no? Mayor y un poco elevado. No vamos a decir obesos, pero tenían que comer de cada ofrenda de paz que se entregaba, ¿no? Era como que de cada ofrenda se tenía que entregar para el sacerdote de turno y su familia. Y por último, la parte del oferente, es decir, todo el resto del animal, era para el oferente y para todos los invitados. Es decir, que era una comida compartida. Esta es una ofrenda que se compartía. Estaban allí dentro del tabernáculo en comunión, y luego debían de participar la familia del oferente, los invitados. A veces podían no solamente ser los familiares directos, sino que podían ser vecinos, conocidos, cualquier persona que tuviera contacto dentro del pueblo y de la nación, para participar como símbolo de la amistad y la comunión. Así que esta ofrenda debía de realizarse de esta manera. Se entregaba una parte a Dios, una parte al sacerdote, y otra parte era consumida y compartida con el resto de la familia y la comunidad. ¿Qué víctimas podíamos entregar se podía entregar en este sacrificio? El becerro, el cordero y chivo. Lógicamente la paloma no, por una cuestión de que, como es un sacrificio de comunión, imagínense si tuviera que desmenuzar una paloma para todas estas actividades, ¿no? Una para Dios, una parte para el sacerdote y otra parte para invitar a todos. Debía ser un momento grato en comunión, por lo tanto,
podían ser solamente estos animales mencionados y la paloma no entra en este sacrificio. Tenemos tres maneras o tres momentos donde se podía entregar una ofrenda de paz. La primera en acción de gracia, es decir, que por una bendición que se recibía de parte de Dios, se entregaba una ofrenda de paz. Tenemos también por el cumplimiento de algún voto, también aparece así en el libro del Levítico, donde al tercer día se podía compartir esta comida en comunión. Y por última, voluntaria, es decir, que un acto de meramente gozo y alegría, expresando el amor de Dios, se entregaba una ofrenda de paz. Bueno, dicho esto, hemos hecho un repaso a la ligera de todo lo que vimos la clase pasada. Ahora sí, eh, vamos a pasar a los últimos dos sacrificios. Hemos llegado a tres, nos faltan los últimos dos. El cuarto sacrificio es el sacrificio por pecado. No sé si alguien quiere preguntar algo, levante la mano, hable ahora o calle para siempre. No, estamos todos allí. La secretaria no se me ha ido, ¿no es cierto? No, está ahí, para ir tomando asistencia luego en la segunda hora. Bien, todo ok, perfecto. Vamos al sacrificio por pecado. En este caso era para expiar, lógicamente, los pecados cometidos por ignorancia. Es decir, los que se cometían por yerro, porque no, que dentro del conocimiento uno luego entendía que era pecado. Era un sacrificio, en este caso, obligatorio. Ya no, miren cómo ya este sacrificio no es voluntario. Difiere de los sacrificios anteriores, porque este sacrificio es obligatorio, y sobre todo entender que a diferencia del holocausto, que era voluntario y agradable a Dios, este sacrificio de pecado es obligatorio y no grato a Dios, porque lógicamente cada vez que se hacía este sacrificio era por justamente pecados cometidos. Entonces, como el pecado no es agradable delante de los ojos de Dios, una ofrenda por pecado tampoco era agradable ni grato para Dios. Se realizaba este sacrificio diariamente. Este sacrificio, a diferencia de otros que se hacían por momentos específicos, este sacrificio se hacía todos los días. Tenemos menciones en la Biblia donde en más de una oportunidad Dios habla respecto a el abuso de este sacrificio, ¿no? Como el pueblo comenzó a experimentarlo y a hacerlo diariamente como una cosa cotidiana, como si no importara. De repente se le perdió valor y cada tanto, cada vez que se pecaba, se agarraba un animal y decía, bueno, no importa, mañana voy y entrego un animal, ¿no? Entonces comenzó a hacerse, como dice la Biblia en su mención, los ríos de sangre por los sacrificios encomendados por pecado. En el día de expiación, que era una vez al año, se realizaba en el lugar santísimo, donde entraba el sumo sacerdote para expiar los pecados de toda la nación. Es decir, que así como se hacía diariamente un sacrificio por pecado, individual por familia o individual por persona, una vez al año se hacía un sacrificio por pecado, que era el día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba por única vez al año al lugar santísimo a ofrecer este sacrificio por toda la nación. Y esta era la primera ofrenda que se debía hacer en el año, ¿no? Así se inauguraba un nuevo año, entregando un sacrificio por pecado para toda la nación. Durante el proceso, si ustedes han leído la Biblia, el pueblo debía de quedarse allí, expectante en la puerta. Todos debían de estar en la puerta mientras el sumo sacerdote entraba e intercedía por todo el pueblo. De allí nace la leyenda de que entraba el sumo sacerdote atado de los pies y en caso de morir se lo sacaba, ¿no es cierto? No aparece en la Biblia esa referencia, podría ser válida como no, pero como no está en la Biblia, queda como en las teorías o en las leyendas, ¿no? ¿Vieron cuando uno dice, cuenta la leyenda que se hacía ese acto? Lo que sabemos, según la Biblia, es que una vez al año el sumo sacerdote entraba y entregaba sacrificio por la nación. Atado o desatado, pero entraba. No, eso no lo sabemos.
Existían varias posibilidades para esta ofrenda, según la responsabilidad del oferente, pero también según la condición económica. Es decir, no todos tenían que entregar o necesariamente tenían que entregar el mismo sacrificio. Se medía conforme a la actividad que correspondía dentro del campamento. Si eras sumo sacerdote se entregaba de una manera, si eras un representante, un jefe de la familia se entregaba de otra, si eras una persona común del pueblo se entregaba de otra, y así sucesivamente. Pero también se tenía en cuenta y se tenía la condición económica de cada persona. En el caso de los sumos sacerdotes o de la congregación completa, debía ser un becerro. Y en este caso el animal más caro, el más bonito, el más perfecto, el más hermoso de todo, debía entregarse para el sacrificio de paz. En caso de los jefes o de los gobernantes que estaban dentro de la jerga de autoridad por debajo del sacerdote, debían entregar un macho cabrío. En caso de la persona común, una cabra sin defecto. En caso de los pobres, 2 tórtolas o pichones. Y en caso de los muy pobres, que ya no había recursos ni siquiera para conseguir un ave, una medida de harina, sin aceite y sin incienso, porque si no sería una oblación. Entonces sí, simplemente tenía que ser una medida de harina. Vamos bien hasta aquí, ¿no es cierto? Voy con el tiempo. Bien, estamos bien. Vamos bien. Parece que no veo el chat. Eh, perfecto. Bueno, Mónica dice perfecto. El resto, Jesse también. Ok, estamos todos bien. Bueno, después acuérdense que, bueno, ya después doy la noticia. Pero vamos bien, vamos bien. Ya estamos por terminar la parte de los sacrificios. En cuanto, se me fueron todos. Aquí está. Muy bien. En cuanto al sacerdote, ¿cómo debía de hacerlo? Lo presentaba, ponía sus manos sobre el animal, reconociendo su pecado y los degollaba. Luego rociaba la sangre 7 veces sobre el velo. Esto es en cuanto al sacerdote dentro del lugar santísimo. Después, con otro poco de sangre, untaba los cuernos del altar del incienso y por último el resto de la sangre era derramado a los pies del altar del holocausto. ¿Sí? Esto en cuanto a lo que el sacerdote debía de realizar. Bien. Paso siguiente era retirar las grasas y los riñones del animal. Todo lo primero se hacía con la sangre y luego pasamos a la parte del animal en sí. Se quemaba en el altar del holocausto, como en la ofrenda de paz y también como el holocausto. Y en este caso, la piel del animal, la cabeza, o sea, todo el resto del cuerpo, se lo sacaba fuera del campamento a un lugar limpio, donde se tiraba las cenizas y allí mismo se ponía leña y se quemaba. Las partes se quemaban fuera del campamento para diferenciar este sacrificio, el de pecado, con el del holocausto. Es decir, que era el mismo procedimiento, solo que era distinto el lugar. En el caso del holocausto era todo quemado en el altar, pero en el caso de pecado, lo que se quemaba era fuera del campamento. Se sacaba todo el restante y en vez de quemarlo, se acuerdan que el holocausto es el todo quemado. En este caso, para el sacrificio por pecado, se sacaba fuera y se quemaba. Igual todo, pero fuera del campamento, para diferenciar estos dos sacrificios. ¿Sí? No me permite avanzar. Ahora sí. Vamos a ir a toda la congregación. Los mismos pasos que en el caso del sacerdote, con la diferencia que quienes ponían la mano sobre el animal eran los ancianos de la congregación y luego lo degollaban. Todo lo demás lo hacía el sacerdote. ¿Sí? En este caso, cuando era toda la congregación, la diferencia estaba en el procedimiento, que en vez de poner las manos cada persona, lo ponía los ancianos de la congregación. En cuanto a los jefes o a las personas comunes del pueblo, yo sé que suena a veces un poco como de acepción de persona, decir la gente común, pero es la manera en la cual lo podemos diferenciar con el resto del campamento. Ellos traían el animal y ponían las manos sobre él y los degollaban.
En todos los casos de sacrificio por pecado, cada uno tenía que matar el animal. Dios les quería enseñar la responsabilidad personal que el hombre tenía por su pecado. Vieron que los sacrificios anteriores, quien desgollaba al animal era el sacerdote, es decir, la persona ponía la mano sobre la cabeza del animal y el sacerdote era quien pasaba las navajas o los cuchillos por los animales. En este caso, se ponía las manos por encima del animal, pero también le correspondía la responsabilidad de desgollar el animal para sentir el peso de que estaba cumpliendo el lugar que merecía, ¿no? Con esa carga y esa responsabilidad. Entendiendo esto, un poco lo que menciona con el paso del tiempo la Biblia y con el paso de los años y la historia bíblica, de que el pueblo comenzó a utilizar este sacrificio como algo cotidiano. Y se pierden dos cosas, el concepto de expiar los pecados, de cubrir la maldad que uno puede llegar a considerar delante de la santidad de Dios, pero segundo, eh, hacer uso de este sacrificio como si nada, ¿no? Matar un animal como diciendo, bueno, lo hago porque me corresponde, pero lo tengo que hacer porque así está puesto y sentir menos carga de conciencia sin hacerlo desde el corazón, ¿no? Miren la gran problemática que tuvo el pueblo de Israel y la nación cuando Dios menciona que el abuso sobre los sacrificios. Muchos profetas hablaron sobre esta responsabilidad o esta falta de control dentro de este sacrificio. En estos casos el sacerdote rociaba la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto y el resto al pie del mismo altar. También se quemaba la grasa en el altar del holocausto y en estos casos el sacerdote podía comer el resto del animal si así lo deseaba. Vamos a ir al último sacrificio de todos y es el sacrificio por culpa o transgresiones. Y vamos a diferenciarlo del de pecado, porque el de pecado es por ignorancia y por yerro delante de Dios. El quinto sacrificio es por culpa y transgresiones, pero tiene que ver un poco con el principio del prójimo. En este sacrificio el concepto de expiación no estaba tan presente o central como en el caso del sacrificio por pecado, sino que aquí la idea principal era la de restitución o reparación de un daño. Entonces, en este caso, vamos a ver puntualmente que ya no es un cubrir los pecados personales, sino que es una restitución. Cuando alguien cometía una falta con otra persona o hacia el prójimo. Primero, se debía de restituir y luego presentar la ofrenda a Dios. Y esto es interesante, antes de ir al recreo para esta noche. Lo primero que menciona la Biblia, sobre todo el Levítico, es la restitución. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer acto que la persona debía de tener presente frente a este sacrificio era retribuir el daño que había cometido. En este caso era cuando se pecaba contra Dios, cosa santa como diezmo, ofrenda o cosa entregada que fuera por mandato de Dios y no se cumpliera, pero también contra el prójimo, es decir, si había robo, mentira, falso testimonio, etcétera. No solamente era hacia Dios. Miren cómo se cumple luego el gran mandamiento del Señor de amar a Dios con todo nuestro corazón y con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Está hablando específicamente de este sacrificio, del sacrificio que los israelitas tenían como el sacrificio por culpa o de restitución. ¿De qué manera se tenía que hacer? Las víctimas de este sacrificio solamente eran los corderos y chivos. Becerros y palomas no entraban dentro de este sacrificio por lo general. El oferente debía presentar un carnero sin defecto cuyo valor debía ser según el peso oficial del santuario. Los sacerdotes ponían específicamente ese precio. Una salvedad para esta parte es que uno de los conflictos que hubo cuando el Señor Jesús entra al templo y a modo de furia, de enojo, de ira, el Señor exhorta a quienes estaban allí convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones, tiene que ver un poco con el abuso a estos principios, ¿no? Cada persona iba a presentar un sacrificio, pero como los sacerdotes ponían el precio, luego de repente apareció el negocio, cosa que miren qué viejo que es esto de que personas puedan aprovechar una actitud para sacar un beneficio. Es tan viejo como los sacrificios al Señor, ¿no? Donde los sacerdotes
comenzaron a sacar provecho sobre este precio. Para este tipo de sacrificios, por ejemplo, un ciclo era una moneda de peso. Lo importante está en este concepto. Debía de pagar lo que había robado o causado, en este caso un daño, más una quinta parte, o sea, el 20% de lo que hizo. Vamos a explicarlo en breves palabras. Una persona cometía un daño, en este caso uno de los que estamos aquí en clase, uno decía, bueno, cometí una infracción, un inconveniente con alguien, de una persona, sea mi prójimo, debía restituir lo que había robado, dañado o afectado, pero también entregar una quinta parte, es decir, un poco más del valor de lo dañado a forma de restitución. En este caso, que la persona perjudicada hubiera muerto, no había ningún pariente cercano, para hacer la restitución se dejaba de pagar el beneficio, sino que se entregaba directamente al sacerdote. Pero siempre había que restituir. Ejemplos concisos, si lo tuviéramos que vivir en esta actualidad. Prestaste bueno, acá no le dicen carretilla, le dicen la engarilla, y la rompiste, tenías que pagar la carretilla nueva y una restitución de un 20%. Estamos hablando de un ejemplo leve, ¿no es cierto? De repente cometías un daño, un falso testimonio, lo que sea, debías de entregarlo, pero a su vez restituir el daño a un 20%. Algunos estarían secos porque dicen yo me las vivo mandando. Profe, y en el caso de que no sea algo monetario, o sea, algo material, y sea quizás un daño de hablar mal hacia el otro o de dejarlo mal en público, en ese caso, ¿cómo se restituye? En el caso de que no sea algo material, es lo que menciona la primera parte del párrafo. Los sacerdotes ponían un precio, decían, bueno, en el caso de un falso testimonio se pone este valor. Entonces la persona iba y entregaba el valor por un falso testimonio. Y se restituía exactamente lo mismo, un 20%. Por eso volvemos a repetir esta idea de que cuando Jesús entra al templo, los valores estaban como, y los pecados por transgresión eran muchísimos. De repente ya era todo un pecado por transgresión, ¿no? Para recibir una remuneración. Si no saludabas, si hacías esto, si hacías aquello, ¿no? De repente había un abuso en tal sacrificio. Pero en caso que no fuera algo material, el precio se lo ponía oficialmente desde el santuario, es decir, que los sacerdotes ponían el valor que debía de restituirse, además de presentar un carnero delante del altar. ¿Sí? Recordemos que los sacrificios debían hacerse en el tabernáculo, así que en este caso se llevaba un carnero y luego el sacerdote decía cuánto es lo que debías de restituir. De la única forma que el sacerdote se quedara con algo era cuando la persona afectada o dañada no tuviera, falleció, por ejemplo, un crimen, ¿no? Vamos a usarlo en cosas más cotidianas, un crimen, por ejemplo, donde se mata a otra persona, no hay restitución, no le puedes pedir perdón y devolverle porque es una persona que ya está sin vida. Entonces se entregaba la restitución a un familiar. En caso que no estuviera un familiar cercano, de la única forma que quedaba la restitución para el sacerdote, si no siempre era para el afectado o para su entorno. Imagínense si lo tuviéramos que vivir hoy día. Creo yo que no tendría que existir la justicia, porque algunos como que tendrían el cuidado sobre el prójimo, ¿no? De tener que restituir cada vez que, si por cada robo en nuestra Argentina o en nuestro entorno o en nuestra ciudad, si por cada robo tendrías que devolver y restituir, ¿no? Cuántas cosas mejorarían. Y es un principio válido para nuestra actualidad. Es un principio que ya no es obligatorio, es un principio que ya no lo estipula el Señor como necesidad. Pero si tuviéramos que sacar la esencia, a veces nos olvidamos de la restitución. Nos alcanza con un perdón. Perdón, te hice daño, pero ¿cuál es la restitución? Porque el principio de este sacrificio es entender eso, ¿no? Bueno, debo de tratar de sanar o de restablecer lo que se perdió, sea relación o sea algo momentáneo, como algo material o como algo pasajero. Pero siempre tiene que estar la restitución. Y a veces como creyentes nos olvidamos, como solamente amamos y decimos, y amo a mi prójimo como a ti mismo.
pero ¿cuántas cosas tendríamos que sacar de este principio? Cuando alguien hace algo contra el prójimo, contra un hermano, inclusive contra alguien que quizá no nos cae bien, ¿cómo restituimos? Ya no hace falta sacrificio, pero ¿cuál es nuestro acto de restitución según el principio bíblico, ¿no? Para pensar, teníamos un profesor que nos decía, para pensar en la casa, ¿de qué manera tendríamos que restituir esta realidad? Bueno, pregunta, consulta hasta aquí. Como que a algunos vino el arrebatamiento y se los ha llevado de esta clase. Algunos, debe ser a los santos. Nos hemos quedado, Elisa. Nos hemos quedado, se llevaron a los otros alumnos y nosotros estamos aquí. Bueno, vamos a hacer un breve receso. Nos tomamos un recreo porque yo estoy aturdido de mí mismo. Ustedes tienen la posibilidad de bajar el volumen a este profesor y bajan el volumen de la aplicación, del dispositivo y no lo escuchan, pero yo estoy retumbando en mi casa porque mi esposa está dando clase en otro lugar, estoy solo y retumba mi voz por toda la casa. Entonces, hagamos un receso por el bien de mi cabeza. hacemos un receso. Estamos todos callados, sí, es verdad. Pero el jueves yo siento que vamos a hablar todo, porque recuerden que me están debiendo la sorpresa, y como estamos debiendo la sorpresa, cuando nos reencontremos vendrá potenciado, porque es así, porque lo tenemos que hacer así. Así que probablemente me tomaré un día de descanso vocal, y yo calculo que van a hablar los alumnos de San Martín, que son poderosos. Así se presentaron, el mejor curso de todos, ¿no? Bueno, siendo las casi 21 horas, vamos a tomarnos al recreo y a las y 20 estamos de nuevo. ¿Sí? ¿Les parece perfecto? Vayan a prepararse el termo, la cena, lo que haga falta y a las y 20 comienzo a hablar de nuevo. y estoy de nuevo aquí para dar introducción al tema nuevo. ¿Sí? Así ya podemos terminar con Levítico. Nos vamos al recreo a las 21:20. Estamos de nuevo en esta sala. Son y 20. Vamos a ir retomando. Yo creo que ya pudimos hacer nuestras actividades, sea calentar agua para el mate, cenar, lo que sea. Aquí estamos para avanzar. Bueno, hay algunas personas que han desaparecido. Cada vez que tomamos un recreo, un receso, que cierran los ojos, desaparece más gente. Así que vamos a avanzar para poder terminar la clase de hoy día. Vamos a iniciar en esta segunda parte de la clase. Bueno, antes de avanzar, quiero recordarles que vayan poniendo aquí en el chat sí, no, o en el chat o en el WhatsApp, después me lo pueden mandar, no hace falta que sea en el chat del Zoom, pero después háganme saber durante el término de la clase si han leído las lecturas o no, la lectura correspondiente del día de hoy, ¿sí? Que sería del capítulo 18 al 27. Si han leído estos capítulos, me ponen sí. Si no lo han leído ninguno, me ponen no. Y en caso de incompleto, me ponen in, para que yo sepa que por lo menos leyeron una parte. Los que están compartiendo cámara o celular, me van a tener que especificar. En el chat ustedes me lo pueden mandar directamente por privado, me ponen directamente a Eliseo, le respondemos para que no queden expuestos, porque alguno dice, bueno, el que quizás sí leyó quiere que todo el mundo lo sepa, pero el que quizás no leyó no quiere que el resto sepa, entonces me lo hace saber por privado, no pasa absolutamente nada, pero no puedo pasar a la planilla para que ustedes lo completen, pero me tienen que hacer saber si se cumplió la lectura para hoy día, ¿sí? Recuerde que hasta las 12 tenemos tiempo, a las 12 de la noche se va el encanto. Este profesor se olvida de todas las cosas y pasa directamente la información que tiene.
Bueno, allí Romy nos ha compartido un video de la página de YouTube que se llama Lee la Biblia. Es una página muy bonita que hace hermosos resúmenes, muy didácticos, muy prácticos, muy específicos sobre cada libro de la Biblia. Y en este caso, bueno, están todos los de la Biblia, así que ustedes pueden utilizar sea el que pasó Romy sobre Levítico, y también está el de Número y Deuteronomio. Quizás el de Deuteronomio lo podamos compartir en caso que se nos dé, y si no, lo pueden revisar o ver, porque son muy, muy prácticos, muy lindos, muy resumidos, quizás tal vez, pero muy fácil para que nosotros podamos orientarnos en tiempo, espacio y propósito de cada libro. Bueno, vamos a seguir. Si les parece, vamos a seguir con la clase de hoy. Nos vamos a meter, ya dejamos los sacrificios, están más que entendidos. Cualquier duda, hay dudas sobre los sacrificios antes de avanzar, consulta, aclaración. Quedó claro cuáles eran, cómo se dividían, cómo se hacían. Recuerden que en los bendecidos exámenes pueden aparecer preguntas como estas, así que a tenerlo en cuenta por si algo no quedó medio entendido, lo chequeamos también en la clase. Pero vamos a avanzar en estos minutos que nos quedan sobre esta clase para terminar, como siempre terminamos. Vamos a pasar al siguiente tema que Levítico hace hincapié, y son los sacerdotes. En este caso, vamos a hablar sobre los sacerdotes levíticos, no de los sacerdotes romanos. Aunque muchas de estas cosas tienen que ver con un poco de la cultura y lo que hoy día podemos llegar a tener como concepto de sacerdocio, pero vamos a ver el sacerdocio levítico, o el principio levítico que Dios pone sobre por qué determina que estas personas serán las asignadas para este servicio, como en el caso de los levitas y la familia específicamente de Aarón, donde se establece este sistema sacerdotal. Hebreos presenta el principal sacerdote en donde se cumple todo el sacerdocio más santo, porque aún los sacerdotes, según el libro de Hebreos, dice los sacerdotes humanos seguían haciendo sacrificios que nada alcanzaban, solamente expiaban los pecados, es decir, cubrían los pecados, pero no los quitaban. Hubo un solo sumo sacerdote, que ese es Cristo Jesús, el único que no fue considerado igual que los demás, aunque era semejante a los hombres, pero vino a cumplir el real sacerdocio, el verdadero sacerdocio, y era entregar su vida así en la cruz del Calvario, siendo el sacrificio, pero también siendo y oficiando el sumo sacerdocio, es decir, entregándose él mismo como sacrificio, ¿no? Haciendo esta tarea tan importante según el libro de Hebreos. Pero vamos a ver cuál fue la idea, cuál fue el origen de este principio sacerdotal según el libro de Levítico, para entender muchas cosas en cuanto a Jesús y en cuanto a nosotros como real sacerdocio, según lo presenta Pedro también allí en su carta. Voy a compartir aquí, no sé si se alcanza a ver, háganme algún gesto. Yo ahora veo a Estela. Estela, hágame gestos si se ve. Uy, se ha tildado, se ha tildado. Bien, perfecto. Ahí se ve mejor, ¿no es cierto? Bueno, sacerdocio. Gracias Jesse. El sacerdocio aparece en varias oportunidades en la Biblia, y lo podemos dividir de esta forma, ¿no? Y categorizarlo de esta manera. El primero es el patriarcal. En este caso sacerdotal, son los que consideramos, se acuerdan cuando, bueno, recién Jessica mencionaba sobre esto de previo al Levítico, previo a la ley, previo al desierto. Algunas cosas ya se practicaban. Por ejemplo, el sacerdocio. Aunque no estaba estipulado por el Señor y dado como orden de parte de Dios, la orden sacerdotal, ya las familias habían empezado a practicar esto del sacerdocio. ¿Por qué? Porque era un representante, una persona que intercedía por otro grupo o por otra comunidad o por un grupo en específico.
En este caso, en el Levítico lo encontramos como pueblo, como campamento y como nación. Pero previo a la ley, previo al momento legislativo dado por Dios, el sacerdocio se empezó a practicar desde lo patriarcal. ¿Qué quiere decir esto? El jefe de cada familia desempeñaba el papel de sacerdote familiar. Ellos ofrecían sacrificios en altares. Ejemplo de esto tenemos a Abraham, que prepara un altar y entrega un sacrificio. Tenemos el memorable ejemplo, ilustración, donde Abraham va conforme a su fe a sacrificar a su único hijo, al que amaba, y sin embargo luego el Señor proveyó de un animal para ese sacrificio. Ahí vemos cómo Abraham comienza a ejercer este sacerdocio, aunque no estaba todavía oficialmente estipulado por el Señor. Vuelvo a repetir esto de que cuando el pueblo lo recibe como orden, como ordenanza divina y como cosa a implementarla para que ellos sean una nación y conservar su comunión con Dios, no era algo ajeno, no era algo que desconocían, era algo que se practicaba y que había quedado. Y ahora vamos a ver un poco desde dónde surge esto. Tenemos a Abraham, tenemos a Isaac, tenemos a Jacob, tenemos a Noé, ¿no? Momentos específicos, clave. Jacob levanta un altar en cada momento de comunión y de experiencia con Dios. Tenemos a Noé, que luego del diluvio, que lo que hace un altar y entrega un sacrificio por todos los que estaban allí, en este caso su familia. Así que el sistema sacerdotal comienza desde los tiempos más antiguos de una manera patriarcal, donde cada representante de la familia ya entregaba sacrificio. También tenemos el arónico. Este específicamente es el que vamos a encontrar en Levítico, donde se expone delante, o Dios asigna y designa a Aarón y a sus hijos y a su descendencia para que realizaran esta tarea con la ayuda de todos los levitas. Es decir, desde Aarón en adelante y todos los levitas eran los aptos y apartados para esta tarea sacerdotal. No lo podía hacer cualquiera, no podía venir cualquier persona de otra tribu o de otro campamento, o específicamente de las descendencias, a tomar parte de esta tarea porque solo le correspondía a Aarón, a sus hijos y a los levitas. Estaba el sumo sacerdote, los sacerdotes comunes y los levitas que ayudaban. Lo podríamos dividir en este rango, ¿no? Tenemos a los sumos sacerdotes, que eran personas específicas, puntualmente algunas de las tareas puntuales que el sumo sacerdote hacía era el día de expiación. El encargado de entrar al lugar santísimo eran los sumos sacerdotes, no los sacerdotes. Así que ahí había una cierta diferencia. Pero tenemos los sacerdotes comunes, que eran quienes realizaban los sacrificios, los que eh, estaban como asignados para esa tarea, pero también habían levitas que ayudaban, ya sea a llevar los animales o a llevar lo que quedaba del campamento, lo que quedaba fuera del campamento, los que ayudaban en el lavado, los que ayudaban, todo en el sistema sacerdotal estaban solamente asignados los levitas para hacerlo. En Levítico encontramos las ordenanzas de cómo debían de hacer, y ahora vamos a entrar específicamente en este fragmento que es el arónico, en el cual el sacerdocio se ha puesto delante del pueblo por parte de Dios. Pero también tenemos otras dos menciones. Una de ellas, Melquisedec, que si nos tuviéramos que hacer la pregunta quién era, no se sabe mucho. Aparece específicamente en algunos momentos clave, son tres, ¿no es cierto? Tenemos allí Génesis 14, del 18 al 20, en el Salmo 110, y lógicamente Hebreos capítulo 7 lo menciona. Para muchos es una cristofanía, es decir, un momento donde una aparición de Cristo haciendo alusión aún en el Antiguo Testamento, porque recordemos que Cristo no tiene un nacimiento. Jesús como cuerpo humano tiene una fecha de nacimiento, pero Cristo en su esencia y Jesús, Juan lo dice, es el verbo hecho carne que estuvo desde el principio. Es decir, que Cristo estuvo siempre, es eterno. No lo podemos categorizar solamente en el Nuevo Testamento. Pero una cristofanía quiere decir de que haya aparecido un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y esto puede adjudicarse al Melquisedec como sacerdote. En este caso, por ejemplo, aparece y luego no se sabe nada más de él,
para hacer ese acto de sacrificial, y puede tomarse como una cristofanía, una aparición de Cristo, eh, aunque algunos dicen no era Jesús, sino alguien semejante a Jesús, que puede ser. Lo que sí sabemos es que Melquisedec aparece específicamente en 3 menciones bíblicas, ¿sí? Y no tenemos más información. Todo lo demás son teorías o leyendas, si erran mucho de las cosas, de los principios bíblicos, ¿no? Y si hay conceptos muy humanos, pasa a ser leyenda. Pero puntualmente es la única información que tenemos sobre Melquisedec. No se sabe mucho de él, pero la mayoría de los eruditos creen que era un rey humano, pero nada es seguro. O sea, no podemos decir que era específicamente alguien humano, tampoco la Biblia garantiza de que haya sido una cristofanía, pero sí Hebreos capítulo 7 lo menciona como que no es algo que se le escape a Dios, ¿no? Aparece en un momento específico con una función específica para preservar un principio bíblico y específico. Y por último, tenemos el del Nuevo Testamento, porque no solamente aparece el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo vuelve a aparecer este concepto, ahora con el sentido más amplio. En el Nuevo Testamento, el Señor no instituyó ninguna orden sacerdotal semejante a la que existía en el Antiguo Testamento. Es decir, que en el Nuevo Testamento no está la orden de que ya tiene que ser un grupo específico para realizar esta tarea, o que haya un grupo que tenga que hacer sacrificios de animales. Ya no está más ese sistema rígido y legalista donde nosotros podemos encontrar algunas formalidades de comunión con Dios, sino que ahora a través de Cristo tenemos un acceso directo. Es decir, que Cristo viene a ser nuestro sumo sacerdote. Ya no hay sacerdotes humanos. En el Nuevo Testamento se presenta esta realidad. No hay sacerdotes humanos que intervengan entre nosotros y Dios. Conceptos que hoy día en algunas religiones se conservan, ¿no? Un sacerdote, una persona física, humana, igual que nosotros, que considera que está a una altura superior a la nuestra, pero inferior a Cristo, es decir, un punto intermedio entre Cristo y nosotros, capaz de intervenir entre Dios y nosotros, ¿no? El sistema sacerdotal que podemos vivir hoy día es una persona que siente que tiene la autoridad para perdonarnos, que siente la autoridad para intervenir y darnos palabra de Dios, cuando en realidad Cristo ya hizo ese acceso. O sea, nosotros entramos directamente a hablar con el Señor. Me recuerdo mucho, bueno, justo estamos acá los oidores del mensaje de Dios en el día miércoles, allí en la campaña, en su iglesia, donde el predicador decía, ¿quién quiere ir a hablar con un empleado cuando puede hablar con el jefe directamente? ¿No? ¿Quién quisiera hablar con un ser humano, como un sacerdote humano, cuando ahora tenemos acceso a hablar directamente con Dios? Para el tiempo arónico, la persona era puesta por Dios porque Dios decidía quién entraba y quién no. Pero ahora, por la misma decisión de Dios, abrió ese acceso por medio de Cristo a que quien quiera tener comunión con Él puede hacerlo. Entonces no necesitamos de un sacerdote humano para que esto suceda. Hoy nosotros, a través del sumo sacerdote que fue Cristo, tenemos entrada al acceso al Señor. Pero Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 y sobre todo toda la carta del libro de Pedro enseña sobre este principio también, que todo creyente en Cristo es un sacerdote, pero ya no cumple la función sacerdotal para otros, sino que cumple la función sacerdotal personal. Es decir, que cada principio de los sacrificios que hemos visto, hoy día los practicamos y los ejercemos para nosotros mismos como sacerdotes personales. Jesús nos otorgó lo que es esencia en el sacerdocio, es decir, el acceso libre a Dios. Hoy día entramos al trono de la gracia del Señor, no a entregar ningún animal, sino que entregamos nuestra vida delante de Dios. Hoy entro al trono de la gracia de Dios, pero puedo entrar para entregarle olor grato, puedo entrar para entregarle ofrenda de gratitud, una vida de agradecimiento, debo de entrar para entregarle al Señor ofrenda o sacrificio por pecado, donde uno entrega su corazón y dice, Señor, necesito que me perdones. ¿Quién lo hace? Yo mismo, siendo sacerdote de mí mismo, en presencia del Señor.
por restitución, por lo que sea. Todos los principios de la ley ahora se cumplen en nosotros mismos. Todo creyente en Cristo es su propio sacerdote. Yo soy mi propio sacerdote donde vengo a entregarme delante del Señor. ¿Alguna duda sobre esto? Ya lo vamos a ver más al cierre de la materia sobre el libro de Hebreos puntualmente, donde refleja a la luz del Levítico muchas cosas. Hay alguien que lee Hebreos y dice no entiendo nada, porque le falta leer Levítico, cuál era la tarea sacerdotal para que entienda lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo y lo que te corresponde, ¿no? Cuando Pedro dice somos ese sacrificio vivo, ahora el sacrificio es animal, no, parecemos animales, pero no somos animales. El sacrificio ahora es en integridad, en devoción, en adoración, pero sobre todo personal. Ya no hay sustitución. Me toca a mí ahora entregarme delante del Señor porque Cristo abrió ese acceso. Vamos ahora, retrocedemos un poquito al sacerdocio arónico, según Levítico. Bueno, no me pasa acá la... Aquí está. ¿Cuáles eran los requisitos según la ley para ser un sacerdote? Primero, no debía hacerse impuro a causa de tocar cosas impuras. Una de las cosas impuras era un cadáver, una persona sin vida, sea persona o sea animal. Cualquiera de las dos cosas eran impuras delante de Dios. Y un sacerdote no podía tener contacto en absoluto con una persona o con un animal o con un ser vivo, que lógicamente ya no era más ser vivo, sino que con un cadáver. Esto lo dice Levítico capítulo 21, del versículo 1 al 5. Ustedes lo pueden seguir marcando allí en su Biblia o siguiendo con la vista y van a encontrar que está esta mención, ¿no? Donde se ve específicamente el requisito de no hacerse impuros, es decir, no podían tener contacto con lo muerto. Era considerado, cuando el sacerdote lo tocaba, se consideraba una persona inmunda. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasaba con la persona inmunda, porque no solamente los leprosos eran inmundos. Sí, también, perdón que estoy viendo aquí el chat. Como padres, sí, pero voy a hacer una salvedad. Como sumos sacerdotes, somos responsables de enseñar los principios. Según la Biblia nos enseña a instruir, a enseñar, y tenemos el caso maravilloso de Timoteo y evidente bíblico, donde Timoteo da y ofrece a su servicio lo que ha recibido de sus antepasados, es decir, de su abuela y de su madre, porque nosotros somos responsables y sacerdocios de nuestra familia, pero no sacerdocio en cuanto a salvación. No podemos nosotros intervenir en la decisión de nuestros hijos y mucho menos de un matrimonio, por ejemplo. Yo no puedo decidir por otra persona. El sacerdocio cumple una función específica que tiene que ver con la relación y comunión con Dios. Recordemos que toda esta ley la expone el Señor para que de esta forma el pueblo pudiera acercarse a Dios. Yo puedo dar a conocer las medidas para que alguien conozca a Dios. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso llevamos a nuestros hijos a la iglesia y les instruimos los principios bíblicos. Pero ninguno de nosotros puede decir, vamos a la eternidad, ¿no es cierto? Y de repente uno dice, bueno, no fui al cielo y estoy allí en la puerta del cielo y me dicen, mira, Eliseo, no podés entrar. No puedo decir fue culpa de mis padres o fue culpa de mis pastores o fue culpa de mi líder, porque el Señor en la tarea sacerdotal nos hace a nosotros aptos para decidir. Y esto está bueno que Jessy lo haya compartido porque eh, ¿desde qué momento una persona es salva? Y hago esta pregunta para que podamos compartir entre todos. Si alguien quiere abrir su micrófono a hablar o escribir o hacer señas a los que veo, Estela la veo ahí, si usted quiere hacernos señas, háganos señas. Pero, ¿cuándo consideramos que una persona es salva? Según lo que hemos aprendido hasta aquí o el conocimiento que tenemos en cuanto a esta realidad. ¿Cuándo consideramos que una persona, decimos, bueno, esta persona tiene un encuentro con el Señor y ha salvado su alma?
¿Qué dice el grupo de tercer año? De San Martín, el camino hacia Dios. ¿Están vivos? ¿O ya han sido entregados en el altar? ¿O nadie quiere decir nada? Por las dudas, dice yo, no digo nada, por las dudas. Consideramos que una persona es salva desde aquel momento que confiesa con sus labios que el Señor es su salvador personal, ¿no es cierto? Y hacemos que la persona inclusive haga esa oración, la famosa oración de fe, donde recibe, como dice aquí el chat, recibe al Señor. Bien, perfecto. Donde dice, bueno, yo acepto al Señor. Ahora, hay un tema con los niños o con nuestros hijos, donde nosotros decimos, bueno, el bautismo lo hacemos a partir de los 12, donde tenemos conocimiento pleno de lo que Dios puede hacer con nuestras vidas. Pero yo siempre digo eh, que, y acá está y es más, miren, en el chat lo seguimos afirmando, recibe a Dios y reconoce sus pecados. Bien, ahí entendemos que una persona ha tenido su encuentro y si se arrepiente, es una persona salva, ¿no? Tenemos a Saqueo que hizo un maravilloso acto donde reconoce a Jesús en su casa y Jesús dice, he aquí ha llegado la salvación a esta casa. Ahora, es maravilloso entender este concepto. Paralelamente con esta materia, me toca compartir la materia pedagogía en otra aula. Por eso no estoy los días martes. Eh, pero es interesante entender que nuestros niños, desde muy temprana edad, saben elegir. Porque nuestros hijos, por ejemplo, yo tengo en casa una hija de 5 años. Y ella con 5 años puede elegir sus amistades. Ella va al jardín y puede decidir con quién jugar y con quién no jugar, con quién compartir charlas y con quién no. Por lo tanto, si se trata la salvación de una decisión y de una confesión, yo debo de enseñar en esta tarea de padres o de líderes, motivar y enseñar a nuestros niños a confesar y amar al Señor y decidir seguirle desde temprano, no a partir de los 12. Uno dice, bueno, y si se va antes de los 12 años, si dejan este mundo antes de los 12 años, bueno, ¿qué sucede? ¿Se van al cielo porque les corresponde? Porque algunos toman, dicen, porque de los tales es el reino de los cielos, entonces como no lo confesaron porque no tenían la edad apta, directamente van al cielo. Pero tenemos que tener presente los que han podido participar del tienen que ser salvos. Entonces, no me corresponde específicamente mi responsabilidad de salvación. Sí, mi responsabilidad es de enseñarles desde los más chiquitos, desde las primeras edades, a amar a Dios, pero que puedan decidir por su propia cuenta. Hay que enseñar a nuestros niños, vos sos tu principal sacerdocio, ¿no? Capaz que a veces no entienden todo este concepto, pero enseñarles a amar a Dios y aceptar a Dios porque ellos tienen que elegirlo. El que elijan a Jesús, que elijan caminar con Él, así como pueden elegir un amigo en la escuela, así como pueden elegir a un compañerito con quien compartir, que elijan a Jesús, ¿no? Presentarle a un Jesús que lo puedan tomar como amigo. Por eso es tan importante poderle enseñar a nuestros niños en la iglesia, a los que trabajan en el Educando para Crecer. Es una tarea maravillosa y los felicito a quienes toman esta tarea tan importante y es, ¿no? Gracias, Jessy, por compartirnos ahí, recordar este principio, ¿no? Somos sacerdocio en el sentido más amplio de acercarlos hacia el Señor, pero no somos sacerdocio en cuanto a la salvación. Les corresponde, tenemos que enseñarles a que no, ya no podemos intervenir nosotros, podemos orar por ellos, podemos pedirle al Señor que cuide sus vidas, a Jesús. Niños que tengas en casa, sobrino, nieto, lo que sea, que sea tu afiliación con ese niño, que tenga la oportunidad de que acepte a Jesús desde su temprana edad, con el concepto que tenga. ¿Cuál será el concepto de Dios? Y bueno, irán descubriéndolo, ¿no?
el primer día que conocimos a Jesús lo conocimos de una forma que con el tiempo más amiguito. Y dice, bueno, yo tengo un nuevo amiguito y se llama Jesús. No importa, está aprendiendo a conocer a Jesús desde su más temprana edad. Dicho esto, volvemos a los requisitos del sacerdocio. ¿Les parece? ¿Alguna apreciación más que quieran compartir? Sí, exactamente. Esa es la realidad. Así es, Jessy. Hay que enseñarles que nuestra tarea es darles a conocer a Jesús. Y como papá ni les digo, no me voy a meter en pedagogía porque es materia de otro lugar, pero como papás nos corresponde a nosotros enseñar, no al aseño de la iglesia, no a los pastores o a los líderes, nos toca a nosotros. Tenés un niño cerca, es tu responsabilidad hacerles aceptar a Jesús, motivarlos a que lo vivan, a que lo experimenten. Es maravilloso escuchar las oraciones de un niño, porque oran. Tuve una experiencia hace muy poco, y con esto vamos a avanzar, donde nos perdimos en la calle, iba con mi hija en auto, y mi hija me dijo, mira papá, dice, como estás tan perdido, voy a hacer una oración para que el Señor te haga encontrar el lugar. Y en medio del auto hizo la oración, Señor, te pedimos que mi papá encuentre el lugar, amén, ¿no? Y de repente su Jesús ahora es un GPS que le soluciona todas las cosas. Para todo, eche una oración a Jesús. Y es maravilloso de que de a poco conocerá de que no solamente es un Dios donde provee y solucione las cosas, pero si momentáneamente esa es su relación con Jesús, que tenga su propia experiencia, ¿no? Animarlos a orar, a buscar del Señor, es algo maravilloso, maravilloso. Volvemos a los requisitos del sacerdocio del Antiguo Testamento, el sacerdocio arónico. En esta oportunidad vimos que no podían tocar cosas impuras. Pensé que me aparece el globito. Sí, es muy interesante sobre los niños. Todo hay que aplicarlo a los niños. Yo soy defensor de las enseñanzas a los niños. No debía casarse con mujeres prostitutas, divorciadas o viudas. Es decir, que debía casarse con una mujer plenamente pura, es decir, plenamente virgen. Este era el requisito para los sacerdotes. Ese era un requisito también en el grado matrimonial. Por lo tanto, para quienes son sacerdotes hoy día, aquí lo remarcamos como que se podían casar, ¿sí? Los sacerdotes sí se podían casar. En este caso, con personas y mujeres, con mujeres vírgenes, no afectadas con otra situación, pero sí se podían casar. Debían ser sin defectos físicos. Y esto es muy interesante y parece que uno dice, pero ¿cómo, Señor, vas a determinar eso? Bueno, no era específicamente porque Dios hacía acepción de personas, sino porque Jesús, como sumo sacerdote, fue perfecto, ¿no? Y ahí está también un poco, recuerden que la ley es un reflejo y un espejo de lo que Jesús hizo luego en su obra terrenal, ¿no? Y en su sacrificio para nuestras vidas. Entonces tenemos así a el sacerdote debía de ser sin defecto físico, es decir, que no tendría que tener ningún inconveniente físico. Hoy día sería muy difícil porque todos o usamos lentes o tenemos que usar audífonos o usar bastón o usar lo que sea, ya no podríamos ser sacerdote, ¿no? Miren el requisito maravilloso que tenía que tener y estricto un sacerdote. Las personas incapacitadas no quedaban abandonadas, sino que ellos podían participar de las cosas santas, solo que no podían servir en el santuario. Si eras de los levitas y tenías alguna incapacidad, no es que no podías tocar nada y quedar desacreditado desheredado de tu herencia. No, si eras levita, te tocaba compartir de las cosas santas, pero no servir en el santuario. Solo en el santuario las personas perfectas, sin defectos físicos. Según Levítico capítulo 22, tenían que tener cuidado con las cosas santas con las que los israelitas consagraban. Habían órdenes sobre quienes las debían comer. Específicamente había ciertas cosas y vamos a ver, la tarea del próximo jueves será poder armar un devocional. Lo digo ahora, después lo voy a pasar en el chat, en el grupo de WhatsApp. Pero la tarea para el jueves, que estamos cerquita, pero es fácil,
es poder leer el capítulo 10 de Levítico, donde aparece el pecado de Nadab y Abiud, donde tenemos el caso donde estas dos personas entran al lugar santo del Señor y por su mala actitud, es decir, por no tener advertencia, no tener cuidado de las cosas santas, ellos quedan sin vida, fueron consumidos por un fuego extraño. Ahora, la tarea va a ser específicamente de cómo lo podríamos, qué principio podríamos tomar, porque es uno de los pocos, vieron que Levítico no presenta muchos hechos, sino que hay muchas órdenes. Pero este fragmento aparece allí en Levítico capítulo 10 y nos quiere decir algo. Entonces vamos a leer el capítulo, ustedes van a ver el pecado de Nadab y Abiud y van a sacar como un devocional, una reflexión de qué nos deja esa enseñanza de el no tener cuidado sobre las cosas santas. ¿Qué podemos sacar sobre esa enseñanza? Los levitas, los sacerdotes tenían que tener sumo cuidado de lo que consumían, de lo que tomaban y de lo que hacían en reverencia al Señor, porque eran cosas consagradas. Otra de las cosas puntuales era el momento de la consagración. Habían cosas puntuales y con esto vamos a cerrar. Lo primero, eran bañados. No quiere decir que no se bañaran en otras oportunidades, sino que específicamente cuando eran llamados para el sacerdocio se hacía por única vez este lavamiento. Aparece en el capítulo 8. Muy bien, Mónica, ahora la vemos. De oídas la había oído, mas ahora nuestros ojos la ven. A Mónica, que está allí presente. Eran lavados por única vez. Según Hechos capítulo 8, versículo 6, dice que era un baño con agua. Esta aclaración es para tenerlo presente, no como la reina Esther que se bañaba en perfume. En el caso sacerdote eran bañados con agua. No se sabe bien cómo era, pero de acuerdo a Éxodo capítulo 30, del versículo 17 al 21, eran la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes los pies y las manos para entrar al lugar santo. Es decir, que en ese sitio se hacía esta ceremonia o este acto de lavamiento para el ejercicio del sacerdocio. En la congregación, en la consagración, perdón, probablemente eran todos bañados, no solamente las manos y los pies, sino que posiblemente se echaba con una jarra el agua desde la cabeza hasta abajo, ¿no? Era como un acto donde se hacía un lavado completo para el sacerdocio. Esto que lo que representaba la pureza y la limpieza que debía de tener el sacerdote, ¿no? Esto puntualmente es un principio que se puede aplicar a nuestra vida. Hoy si soy sacerdote de mí mismo, debo ser lavado por el Señor, ¿no? Por eso hablamos de purifícame y lávame, como dice esa alabanza, ¿no? Que yo haciendo referencia a este acto practicaban los sacerdotes. Recibían una vestimenta allí el libro o en la carpeta, ahora los tienen el libro de Pablo Hoff, aparece también, y ya lo vamos a tratar de llevarlo la clase que viene para que las vestiduras eran una referencia en Salmo 132, versículo 9. Debemos diferenciar, es decir, el que entró en cuanto a su vestimenta tenía aquí estoy, como que fui llevado a otra dimensión y volví. ¿Me ven y me escuchan? No, estoy, ¿no es cierto? Bueno. Bueno, debe ser que alguien me está queriendo sacar, pero ya terminamos, ya terminamos. Terminamos esta idea, ustedes después lo van a tener todo en la carpeta. Pero déjenme terminar. ¿Sí? Perfecto, aquí estoy. Bueno,
una vestimenta y otro tenía otra. Vamos a libro del Pentateuco de Pablo, está allí. Esta era más o menos la vestimenta. Ahí tenemos el pecado, la cabeza, el efod, donde tenían el plato. Bueno, voy y vuelvo, gente. Esto es una cosa rara. Ya no sé qué pasa. Sí, debe ser el internet. Voy a tratar de apagar mi cámara. Espérense. Ahí está. Así solamente ven lo que se comparte. Bien. Eh, bueno, aquí tenemos entonces más o menos la vestimenta que utilizaba el sumo sacerdote. Algunas cosas puntuales era el incienso que ellos siempre llevaban. Las túnicas tenían unas campanillas. Esto sí es bíblico, de que tenían unas campanillas para siempre saber por dónde caminaba el sumo sacerdote, ¿no? Ahí tenemos más o menos el diseño de cómo debía ser la túnica. Vamos a tratar de tenerlo impreso para el jueves que viene. Y nos queda, además de ser lavados y preparados con ropa especial, eran ungidos. Esto tiene que ver con una consagración, es decir, que eran consagrados para el oficio, ya sea sacerdote, rey o profeta, se los ungía. Recuerden que cada persona cumpliendo la función correspondiente, sea rey, como en el caso de David, que fue ungido, Saúl, los profetas también eran ungidos, los sacerdotes también. Esto era símbolo de que el Espíritu Santo estaba sobre su vida, capacitándolos para la tarea que tenían que ejercer. La unción consistía en aplicar aceite, que podía ser mediante derramamiento o mediante un rociamiento. Es decir, que podía rociarse la vestimenta, es decir, medio superficial, o un derramamiento completo, como en el caso, por ejemplo, de David, ¿no? Además de ser lavados con agua, eran ungidos con aceite para la tarea específica. Y lógicamente, luego de ser lavados, de entregarse la ropa correspondiente y de ser ungidos, debían hacer un sacrificio de consagración, es decir, como un compromiso frente a su tarea. Venían como pecadores y como adoradores. Las ofrendas eran sacrificio por pecado, holocausto y sacrificio de paz. Ustedes después van a diferenciar ahí cuáles eran cada uno de estos sacrificios y cómo se hacía. El sacerdote, futuro sacerdote oficial, debía de hacer. ¿Vieron que hace poco falleció la reina Isabel? Y hubieron muchos, los que siguen o los que han visto la serie, hay muchos protocolos a seguir y muchas cosas que no se pueden saltear porque es lo que el protocolo dice. Bueno, en este caso es muy similar. Los sacerdotes, para ser nombrados, tenían que hacer todo un protocolo, un protocolo entre comillas, un seguimiento de actividades para su consagración. En este caso, culminaban con los sacrificios de pecado, holocausto y sacrificio de paz. Levítico capítulo 8, 23 y 24 dice: con la sangre fue ungido Aarón y sus hijos, se aplicaba la sangre sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el dedo pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho. ¿Qué significaba esto? Que debía de andar en las cosas santas del Señor, debía de trabajar con sus manos, en las cosas sagradas del Señor, y el lóbulo de la oreja derecha, es decir, donde va los aritos de las mujeres, es para aprender a oír la voz de Dios, ¿no? Esa tenía su explicación de por qué se le se le untaba la sangre en estas tres partes del cuerpo. Y por último tenemos el pecado de Nadab y Abiud, que ese va a ser la tarea correspondiente a la próxima clase, es decir, al jueves próximo, donde nos vamos a ver presencialmente. ¿Cuál va a ser la tarea? Dos tareas. Nadie me ha pasado si ha leído o no, o sea, creo que tengo dos nada más. Después me pasa, por favor,
o le pasan a Mónica, quieren pasarle a Mónica. Mónica, puede ser que a usted le pase quién leyó, quién no, le ponen sí, no o in en caso de incompleto a, a Mónica, ¿sí? Así yo puedo anotar en la planilla. Para el jueves hay lectura, seguimos con la lectura para ponernos al día con los temas que vamos viendo, pero también vamos a hacer esta reflexión, sea devocional, si alguien que quiere escribir una reflexión, no más de una carilla. Vieron que los devocionales no pasan de una carilla. Ustedes van a poner el texto y qué principio bíblico para nuestro tiempo podemos sacar según el pecado de Nadab y Abiud. Esto de tocar cosas que fueron consagradas con mala actitud, si consideran que hay algo específico que uno dice, yo creo que esto fue puesto y narrado para nuestras vidas porque, y ahí ustedes pueden expresar también un pensamiento y demás, y eso será la tarea para el jueves. No es muy difícil, agarran una hoja, leen el pecado de Nadab y Abiud y sacamos el principio bíblico para nuestras vidas. ¿Qué nos quiere decir el Señor o qué habla nuestra vida este acto deshonroso para estos jóvenes que entraron al lugar santísimo sin el consentimiento de entenderlo como santo delante del Señor, ¿no? Pero hay un principio para nosotros, no de juzgar, sino de qué tomo sobre esta enseñanza. Esa va a ser la tarea para el jueves. Bueno, hemos llegado al final de la clase, hemos terminado sacrificio y sacerdote, ya nos queda nada para terminar Levítico y estamos avanzando con los próximos libros. Recuerde que quienes están faltando o quienes han faltado antes de ponerse al día con sus tareas, hay una tarea puntual que todavía algunos no han entregado para que en su nota, recuerde que se saca un promedio de todas las tareas y se pone una nota. Si una tarea no fue entregada, se le pone la nota 0. Entonces va a afectar a las otras tareas que ustedes sí hagan. Entonces pónganse al día, no importa que haya pasado mucho tiempo, se tendrá en cuenta la modificación de nota, pero que quede una nota para no afectar a las demás tareas. ¿Sí? Y el que todavía no lo ha entregado, si falta, envíela, mande al Señor una paloma mensajera que nos haga llegar la tarea para que lo podamos tener en nuestras manos y corresponda su nota. Bueno, gente, desde ya muchísimas gracias por este tiempo. Es verdad, gracias Mónica, felicitaciones a todos los que se conectaron y felicitaciones para los que vencieron el Internet. Elisa está ahí y dice, estoy indignado con el Internet, hemos logrado. ¿Habrá algo imposible para Dios o algo que nos separe del Señor? Nada, ni el Zoom nos va a separar. Así que agradecemos al Señor por este tiempo. Así que, bueno, gracias a todos por este espacio. Y el jueves estamos allí en la iglesia, en el auditorio, que ahora está extendido oficialmente hasta el fondo. Así que vamos a hacer la clase en la plataforma. Ahí vamos a tener la clase. No, mentira. Vamos a tener la clase allí ya directamente en la iglesia. Así que los esperamos a todos el día jueves. Los que están con faltas muy allí, recuerden de tenerlo presente. Y la sorpresa de hoy pasa para el día jueves. Gracias a Dios que tenemos esta secretaria que nos hace recordar todo. Si ya se me estaba olvidando, pero gracias a Mónica, no, mentira, no se me olvidaba, pero el jueves tenemos la sorpresa, que es maravillosa, va a ser grande. Después lo van a agradecer. Nos vemos el jueves. Dios les bendiga en gran manera. Cualquier duda, recuerden poner en el grupo o mandan al frente a Mónica para que me pregunte o me mandan un mensaje por privado, pero no perdamos las bendiciones de esta materia. Quienes deban materia, lógicamente, lo entregan el día jueves. Nos vemos, recuerden pasarle a Mónica quién leyó, quién no, y después me pasa a Moni en limpio para que yo lo pase a mi planilla. Nos vemos, que Dios les bendiga en gran manera. Gracias, Pastor Samuel, por el espacio, por esta plataforma, y nos vemos el jueves, o sea, en unos días. Esta semana nos vamos a ver en doble turno. Chau, que Dios les bendiga en gran manera.